Desde el centro del corazón quiero darte la más cordial bienvenida a este centro de exploración intelectual y sonora, a este taller que conecta el arte con el emprendimiento y la inteligencia, a este ejercicio de composición creativo que entra por tus oídos y se refleja en la pantalla de tu cabeza. Soy Edgardo Montero, desde algún servidor del planeta llego hasta ti con la intención de ayudarte a ti, a mí y a todos los artistas y escritores a encontrar una mejor vida, un mejor espacio para poder realizarnos. Pues en esta caótica tierra que es la vida digital capital, intentan acorralarnos para que solo exista aquello que genera utilidad o riqueza. Pero la tragedia es que la más alta felicidad y belleza no la produce la materia, y lo que más se le asemeja es el amor, el arte y las experiencias, que en realidad son una misma sola esencia que se manifiesta de formas diversas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro querido escritor explorando los formatos, los oficios y trabajos a los que puede acceder o de los que puede formar parte con su arte. En los episodios anteriores, que si no los has escuchado te recomiendo hacerlo, nos concentramos primero en estudiar todos los trabajos o carreras que se pueden generar a través de las letras. De hecho, creamos una universidad, taller o curso general de letras que une la literatura con el periodismo, con la didáctica, las artes audiovisuales y el marketing. En el episodio anterior nos dimos cuenta de que antes de crear hay que ser, que no hay creación sin creador y que para crear de forma continuada hay que elegir primero qué vida queremos tener y luego qué escritores queremos ser. Lo cual nos llevó a ver que en el campo de las letras desde el siglo pasado ha sido rebasado, primero por el audio, luego por el video, y en los últimos 50 años en la web hemos enfrentado el mismo proceso. Lo primero que se creó fue el correo electrónico con texto. Luego vinieron los sitios web, los blogs, luego vino el audio, la imagen, y así hasta llegar al video, que es lo que reina hoy en todos los medios y redes sociales. Y lo que viene y crecerá es la realidad aumentada, donde el mundo digital y el real se conecta, y la realidad virtual, donde ya absolutamente todo será artificial. Es esta la nueva arena creativa en la que nuestro escritor realiza su faena, al cual acordamos llamar creador multimedia, puesto que dado que él desea tener más opciones para ganar dinero y para llegar a más personas con sus historias, ha decidido abrir las puertas de su creación a nuevas sendas. ¿O no es así, mi querido escritor? ¿O debo decir escritor multimedia? Así es, mi querido Edgardo. Me encuentro con un dolor en el pecho de nostalgia, pero con el futuro a mis pies, anhelando ser parte de este mundo multiformato, multimedia, y utilizarlo como material para crear y recrear de nuevas formas la realidad. El dolor en el pecho viene de ver que lo que yo creía ya no es, que las letras, siendo que son la fuente de todo, ya muy pocos interesan, pero sé que en ellas está la libertad plena. Ella es la madre de todos los demás géneros. En un inicio fue el verbo, la palabra, y lo sigue siendo. Es el método en el que conectamos nuestras ideas, y la imagen es verdad que es grande. Nos movemos a través de ella, pero a través de las palabras es como nuestra mente procesa lo que ve y lo mezcla con la escucha y piensa. Por ello confío en que mi experiencia en la letra escrita y hablada me ayudará a recrearme de nuevas formas, en nuevos formatos, incluso negocios, que me permitan seguir creando sin las limitaciones del poder monetario. Esa es la visión, mi querido escritor multimedia. Debes de cabalgar sin miedo por esta nueva tierra. La actitud correcta es la de Ulises, que se lanza en su barca en la búsqueda de Ítaca. Así debes de ir hacia tu tierra prometida, la cual, mi querido artista, solo tú puedes crear. Y lo mejor es que lo puedes hacer una y otra vez, cada vez más. Sí, me emociona estar ante la hoja en blanco nuevamente, frente a esta nube blanca que puede ser deformada para crear nuevas historias en forma de imagen, video, palabras, realidades virtuales o aumentadas. Los materiales crecen conforme esto avanza y el arte debe de avanzar hacia nuevas tierras. Y así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, mezclando los elementos necesarios para seguir volviéndonos más humanos. Pues eso es el arte, mi querido escritor. Un método de comunicación, de comunión a un nivel interior entre creador, creación y espectador. Es una conexión similar a la que existe en la oferta de valor, donde se junta el deseo con la satisfacción. En este mundo erótico, donde todo copula para reproducirse. En esta tierra fértil, donde todo nace, crece, se reproduce. Y esta creo que es la bendición del arte, que no muere y con la web se vuelve omnipresente. El arte y el amor es lo único que trasciende la muerte. Es lo que detiene el tiempo. Es lo que nos permite salir de nosotros y volvernos parte de otros. Y eso es lo que hay en los textos, en las imágenes, en la web y en todo aquello que llamamos arte.
una presencia que nos trasciende y escapa, que nos expulsa fuera y dentro. Es esto lo que hace que los artistas demos la vida por ello. Pues vamos a continuar, mi querido escritor, creador, artista multimedia, en esta batalla para encontrar las formas en las que puedes vivir, reproducirte, ganar dinero para seguir creando y existiendo. Pues dime tú el camino, que yo sé mucho, pero entre tanta imaginación me encuentro perdido. Pues usaré mi lógica de negocio y regresaré a la base. Hasta el momento hemos expresado tu visión, tu misión, tus objetivos y deseos, que sintetizaremos simplemente en crear historias. Ahora vamos a ver las partes básicas de la comunicación y del negocio, el emisor y el receptor, el producto y el público meta, la oferta de valor, el qué vas a hacer y el para quién lo vas a hacer. Empecemos por lo primero. Si te dijera qué es lo que quieres y puedes hacer, ¿qué me dirías? Pues lo que siempre puedo hacer es crear textos y guiones de historias para formatos multimedia. Muy bien. Y como siempre en los negocios y en la lógica, te pediré que seas un poco más concreto. Creo que ya lo has hecho. Al dividir la escritura en literatura, periodismo, cine, didáctica y guión audiovisual, y los formatos en texto, imagen, video, multimedia, realidad virtual y aumentada. Pero quiero que me des un ejemplo, que pongas las categorías, las cajas, los géneros de cada uno de estos, pues estos son los productos que puedes crear y de ahí podemos iniciar. Pues bueno, mi querido Edgardo, vamos a ver los elementos o géneros de cada uno de ellos. Son los siguientes. Primero está la poesía, el canto de la vida, la cual es la base de nuestra civilización. Cada cultura tiene un mito poético, épico e incluso oraciones en las que se sustenta, como el Padre Nuestro. Pero bueno, para hacerlo didáctico, pondré de cada uno de ejemplo clásico. En la poesía está Neruda. Luego en el cuento está la Caperucita Roja. Luego vamos a la novela y ahí el mundo se hace más grande, pues hay una infinidad de géneros, pero los más comunes son la novela policíaca o detectivesca como Sherlock Holmes, la romántica como Orgullo y Prejuicio, o Werther, o lo que quieras. La historia continúa el Egipto, la versión que quieras de Cleopatra, César, Napoleón, las de ciencia ficción como 1984, La Guerra de los Mundos, las de aventura, ¿Dónde está el Quijote?, Tom Sawyer, luego las de terror, tipo Drácula, y las de fantasía como El Señor de los Anillos o Los Mundos de Tolkien. Luego está el teatro, donde tenemos la tragedia como Hamlet, la comedia como El Avaro y los dramas como Romeo y Julieta. Si te das cuenta, son casi los mismos géneros que el cine, pues todo nace de las novelas, pues tenemos más de 19 siglos de imagen y letras y tan solo unos 150 de video. El cine lo podemos dividir en acción como el James Bond, la aventura con el Indiana Jones, la ciencia ficción con el Blade Runner, la comedia con ¿Y dónde está el piloto?, cualquiera que te haga reír, el drama otra vez con Romeo y Julieta, en fantasía El Señor de los Anillos y en terror está Carrie. Si te das cuenta, casi todas las películas que mencioné vienen de las letras. La novela y las series están emparentadas con el cuento y la novela. La madre, como te digo, es la literatura y de ahí viene la adaptación al guión. Pero hay una diferencia tremenda entre las dos, que el libro se puede leer por cualquiera y el guión está hecho para el video y solo leen quien producen el video, el audio o la película. Por ello creo en la literatura como el gran formato. De ella nacen las películas, los audios y lo que quieras. Todo se puede trasladar a audio, video, adaptarlo a un guión para una película. En medio del cine y la novela está el audio. En el audio lo que se puede crear es música. La poesía ahí se vuelve letra. Los cuentos se pueden leer y quedar grabados. Las novelas también se pueden convertir en radionovelas, radiodramas y ficciones sonoras. Con todo esto, tenemos cubierto la mayor parte de lo que nace de un texto. Hay quienes ponen también al videojuego ya como un género para contar historia, pero creo que solo ciertos tipos de juegos como los de aventura, los de rol o los de guerra. Todo esto ha nacido de las letras. Mi querido escritor, es en realidad una gran síntesis la que acabas de hacer. Primero en poesía, cuento, teatro y novela, y luego en la emulación de los géneros de la novela y los del cine. En realidad son casi idénticos. Pero en realidad hay tantas divisiones como mentes de personas que las crean. Solo te lo dije como ejemplo para que vieras todo lo que se puede crear con la letra. Pero me faltaron otros dos grandes géneros, oficios o sendas que se derivan de las letras. Pues hasta el momento tenemos la literatura y hemos visto cómo la novela y los géneros que se empatan, e igual me doy cuenta de que un libro de cuentos se puede hacer una serie como Black Mirror, que son cuentos de ciencia ficción, o también las novelas se hacen series y se fragmentan. Pues el origen de las series está en la novela de entregas, que nació con la imprenta y el crecimiento de los diarios.
Ese es el género que más se le parece. Pero a los géneros literarios y los del cine, incluyendo las series, se le agregan los del periodismo, los géneros didácticos y los del marketing. Todo esto se aumenta el campo de las letras. Me estás volando la cabeza, de verdad que es versátil el mundo creativo, lo cual me da mucha alegría, pues ahí puedes ver que hay una infinidad de posibilidades de creación y de trabajos para un escritor, creador como tú. Pues sí, en verdad, el mundo de la letra es amplio. El periodismo, que parte de los medios de comunicación, tiene como género las noticias, que es la comunicación de eventos, la crónica, que es el contar un evento, la entrevista, que es justo un diálogo como esto entre uno y otro, el reportaje, que es una investigación de un tema, y los géneros de opinión, que es donde la gente dice lo que piensa. En el periodismo escrito, todo esto iba en letra. En el radio y televisión, a veces todo va en guión y el conductor solo lee en la pantalla. Y otras solo tienen una escaleta o solo se ponen de acuerdo dentro del tema e improvisan, por ejemplo, en las entrevistas, donde uno le pregunta al otro lo que le viene a la cabeza. Estos géneros periodísticos se han transformado y es más o menos de lo que esta web llena de medios y redes sociales está. Por ejemplo, los blogs están llenos de noticias, igual los portales de los medios. Las crónicas antes se daban mucho en fotografías, en textos, y ahora vemos tanto a las personas como a los periodistas compitiendo y relatando un evento en texto, audio y video. En los podcasts en audio y video, lo que más vemos son entrevistas, y los influencers prácticamente son opinadores o columnistas, gente que tiene un punto de vista sobre algún tema y lo expresa. En realidad, todo nace de los medios masivos. Ahora todos tenemos nuestro canal de televisión, incluso tú y yo. Pues es verdad, mi querido escritor. Así como la novela y el cine están emparentados, los medios de comunicación y los medios digitales y sociales pareciera también son los mismos, aunque quedan unos huecos como el streaming o los musicales, pero como dices, no vienen de las letras. Y tengo miedo a preguntar, ¿hay algo más? Pues sí lo hay, mi querido Edgardo. Están los géneros didácticos, que entran un poco dentro del periodismo y la literatura, como el reportaje o el documental. Los géneros didácticos no tienen mucha diversidad. Es el ensayo, donde alguien da su opinión sobre algo. Los artículos académicos, en los cuales son más o menos textos de investigación. Los tratados, como El origen de las especies de Darwin. Los libros de How to o Cómo lo hace usted, que van desde los recetarios hasta los tutoriales que abundan en la web y en YouTube. Y por último, está el diálogo que va desde Platón hasta esto que estás escuchando. ¿Y hay otro más? Pues sí. Hay uno más, que es la publicidad. Al final, es la forma en la que se venden las cosas, es a través de historias, de comerciales en texto, audio, video y multimedia. Desde un comercial de televisión hasta una estrategia de marketing, se concentran en contar una historia para un fin determinado, idealmente en el que el consumidor consuma el producto adecuado. Y para terminar, te diré que hay otro más, el género puro... Y para terminar, te diré que hay otro más que está escondido entre todo esto y mezclado. Es el género del entretenimiento, que nació en el radio y siguió en la televisión con los programas de concurso, los realities y la comedia de sketches. Vaya que es grande, mi querido escritor. Intentaré sintetizar. Tenemos 6 grandes mundos: el de la literatura, el del cine, el periodismo, la didáctica, la publicidad y el entretenimiento. Todo este resumen nos sirve para ver de qué puedes trabajar o en qué formatos puedes crear. En realidad, cada una de estos son industrias en las que tienen trabajo todos aquellos que se dedican a las letras como tú. Pero ahora vamos a expandir un poco más, Edgardo. Los formatos. Pues la letra te puede volver voz. Y se le puede poner efectos y música y se vuelve un nuevo formato, el radio, el audio, el podcast o como quieras llamarlo. La imagen se vuelve digital y se combina con el texto y crea formatos como novelas gráficas o combinaciones de texto y imagen como lo que ves en muchas redes sociales y sitios web. Después se pueden combinar los formatos, el texto, el audio, las imágenes y las letras formando un video. Y en estas industrias es donde pueden trabajar no solo los que nos dedicamos a las letras, sino ahí convergen los diseñadores visuales, los interioristas, los fotógrafos, los músicos, los actores, los escultores, los escenógrafos, los animadores. En el cine y las series convergen todas estas artes. Si quieres ver el menú completo, quédate a ver los créditos de una gran película y verás los miles de personas que participan. Pues bueno, no nos desviemos, que ya veremos que si hacemos un programa especial para cada uno de estos artistas. Pero por lo pronto vemos que todo esto parte de las letras. Las letras son la base del audio y del video en forma de un guión, por lo que tengo entendido. Es correcto, mi querido Edgardo. Y hacia donde vamos es hacia la realidad aumentada,
donde el texto, audio, imagen y video estará combinada con la realidad a través de puntos de acceso como un QR code, una conexión Wi-Fi o la geolocalización, con un visor que puede ser tu móvil como Pokémon Go. Y pronto serán unos lentes. Podrás combinar los formatos digitales con la realidad y cada uno de estos formatos partirá de un guión. Pero todavía más allá, la creatividad y las historias y los medios continuarán en la realidad virtual. Todo lo que ahora ves en una pantalla podrás verlo en 360. Ya no transmitiremos esto solo en un encuadre, sino a 360 grados y los combinaremos. Así podremos acceder a metaversos completamente artificiales en los cuales podremos vivir historias y seguramente estas vengan de las letras, pues son las más probadas. Las primeras que se hagan vendrán de las letras clásicas, pues te digo, son las más probadas. Mi querido escritor, otra vez me has volado la cabeza con la multiplicidad de formatos en los que se puede crear una historia y como que no puedo creer que todo venga de la letra. Las mejores historias en video están en el cine o en las series y todas vienen de un guión y muchas de ellas de la novela. Todo inicia y todo regresa a la letra, pues esto es lo que está en tu cabeza e incluso es a través de ella que hemos podido hacer este vertiginoso recorrido. El arte es expansión, los negocios concentración de valor, mi querido escritor. Necesitamos poner lógica a este sistema para poder hacer que la gente que escribe como tú entienda los trabajos que tiene, a qué se puede dedicar, en otras palabras, en qué puede trabajar o qué puede crear. Pues en una frase diría que en la literatura, en el periodismo, en el cine o en la didáctica o en la publicidad, creando textos y guiones para ser reproducidos en letras, audio, video, multimedia, realidad aumentada y virtual. ¡Bravo! ¡Qué gran resumen! Pues creo que ahora que entiendo que todo parte de crear historias en cualquier formato. Así es que el escritor puede trabajar en las editoriales, en los medios de comunicación, incluidos los tradicionales, los digitales, los sociales, tanto en audio como en video, así como en la industria del cine, las series y el entretenimiento, que es lo que llamamos antes la televisión, pero seguro habrá mucho más. Con esto hemos visto de forma general todo lo que se puede crear y hay mi problema también. Ante esta vastedad no sé qué hacer. Pues lo primero, mi querido escritor, es que ya tienes el mapa completo. Quiero verlo en un cuadro, son como tus pinceles, los materiales con los cuales puedes trabajar. Ya lo haremos y lo pondremos en la descripción o en un sitio web de esta serie de Edgardo Montero. Pero ahora viene la segunda parte de la ecuación de los negocios. ¿Te refieres al dinero? No, al espectador, al que está dirigido todo este esfuerzo, para quien está hecho, el público meta, el que consume todo esto, como el que lo está escuchando, como tú, en este momento, que me imagino serán escritores o artistas. La magia de los medios y los negocios sucede cuando se junta el deseo y la satisfacción. Lo que hay que decidir, además del género, es el público meta al que queremos llegar. Y ahí la división también es gigante, pues estamos hablando del mundo entero en la web. Pero al igual que lo hiciste tú con las obras, el mundo se puede ordenar por plataformas, ideas, perfiles psicosociales, opiniones, temáticas, edades, situaciones familiares, actividades, gustos. Para que haya negocio debe de haber un quién, el que lo va a consumir, el público meta. Y así de claro debes de saber a quién vas a llegar. Pues cada persona elige lo que desea consumir, ver, escuchar y leer, ¿no es así, Edgardo? Justo así es, mi querido escritor. Lo importante para tener éxito en los negocios, y estoy casi seguro en el arte también, es saber a quién quieres llegar. ¿Para quién está hecho esto? Debes de pensar en el receptor para lograr la comunicación del mensaje, en el público meta para llegar al consumidor. Cuando hay armonía entre el género, el formato y el receptor, es cuando se logra el negocio y la comunicación. Toda obra tiene un público, y así tú debes de elegir a quién vas a servir, para quién deseas crear, para quién deseas trabajar. Cada empresa, industria, editorial, medio, obra está creada para un público meta. Si tú creas una obra, debes de pensar a quién la vas a dirigir. Y si vas a trabajar en una empresa, debes de ver a quién sirve esta empresa y los temas que lleva para ver si hay armonía entre lo que tú quieres y ellos también. Es como siempre digo, juntar el hambre con las ganas de comer. Lo que me estás diciendo, querido Edgardo, es que al crear debo elegir el género y el público meta. Justo así debe de ser, mi querido escritor. Entre más afilado sea el tiro, será mejor. Justo lo mismo dicen en los talleres de creación, en las editoriales, en los proyectos de series, radio y televisión. Tienes razón, hay que elegir la historia, el género y el público meta. Esas son las partes de la ecuación. Pero en las empresas hay un elemento más, mi querido escritor. Es
para quién vas a crear y con quién vas a crear, con quiénes vas a trabajar, para que las cosas sucedan de forma perfecta, para que haya armonía entre el emisor y el receptor, entre el trabajador y el empleador, entre el creador y el receptor. De esa unión es donde nace la conexión que genera la explosión, la satisfacción. Creo seguir perdido, pero ahora veo dirección. Lo que me estás diciendo es que debo de pensar en una obra, escoger el género, el formato, el público meta y el patrocinador. La ecuación es correcta. Si eso sucede, también podrás encontrar el dinero que puede venir del receptor, de los que compren tu libro, vean tu película o de encontrar patrocinadores que quieran llegar a esa audiencia. Vivimos en un mundo de déficit de atención y si tú logras captar la atención de un público, las empresas que quieren llegar a esa audiencia pueden pagarte para llegar a ella. ¿Pero eso no será vender mi obra, prostituir mi trabajo, Edgardo? No necesariamente, mi querido escritor, es solo una opción. Imagina que creas una obra de cualquier formato para gente que hace deporte. Pues los patrocinadores pueden ser marcas de deporte que se pueden anunciar en tu obra de forma directa o indirecta. De forma directa, en un texto sería hablar de la marca o mostrar la marca en el video. No necesariamente, es solo una opción. Imagina que creas una obra de cualquier formato para gente que hace deporte. Pues los patrocinadores pueden ser marcas de deporte que se pueden anunciar en tu obra de forma directa o indirecta. De forma directa, en un texto sería hablar de la marca o mostrar la marca en el video o en la historia. De forma indirecta sería ayudándote a divulgar el tema. Pues las marcas de deporte les interesa que más gente practique ese deporte. Pues así, seguramente la gente hará ejercicio y por consecuencia comprará ropa y accesorios relacionados con ella. Entonces lo que estás diciendo es hacer la ecuación entre género, formato, público meta y anunciante. No necesariamente, esa es solo una opción si lo deseas. Es lo que hace un productor comercial. Pero igual puedes hacerlo sin esa ecuación pensando que tu obra por sí misma será tan escuchada, vista o leída que la gente buscará y pagará por ella. E incluso los anunciantes te buscarán o pondrán publicidad en ella. Por ejemplo, podrán contratar anuncios en tus podcasts, en tu canal de video o audio, es decir, en el formato y en las plataformas en las que los pongas. Estas plataformas, recuerda, son medios de comunicación y los medios viven de atraer la atención y de vender esa atención a las marcas. Sé exactamente de lo que me hablas, pero hay algo en mí que no se siente totalmente cómodo con ello. Pues ese es el purista del arte, pero para quitarte la pena te diré que así ha sido siempre. Desde los principios de la humanidad ha habido mecenas, anunciantes, políticos o comerciantes y también gente que ha vivido solo de complacer a su audiencia. Pero regresemos a tu visión, misión y objetivo. ¿Cuál era? Pues vivir de crear. Pues sé fiel a tu identidad. Creo que hemos avanzado bastante. Ya tengo claro qué puedo crear y en qué formato y quién me lo puede pagar. Puede ser el cliente final, un medio, un anunciante o un mecenas, cualquiera de esas. Edgardo, siento que se me ha caído la venda. Y yo siento que he tenido una lección de la industria editorial y audiovisual con la cual tú y cualquier escritor, creador, incluso artista puede trabajar. Es verdad, en todas estas empresas puedo trabajar, mi querido Edgardo. Sí, puedes trabajar para clientes finales, para medios, para anunciantes, para mecenas o creando tus proyectos o participando en los que ellos están haciendo como creador, colaborador, guionista y no mencionamos todos los trabajos que hay en la publicidad, pero ya lo haremos después. Una vez que sepas qué quieres hacer y para quién lo quieres hacer, lo que sigue es explorar cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a vender. Por lo pronto te puedes quedar en que puedes trabajar en el mundo editorial, en los medios de comunicación tradicionales, digitales, sociales, así como para las marcas en la publicidad y en todo lo que tú deseas, quieres o creas. Lo importante, mi querido escritor, es primero tu interior. Cuida tu ser, luego a tu trabajo, tu creación. Recuerda que sin creador no hay creación y tú eres el único que puede cuidar de ti y de tu interior. Mis creaciones son lo más importante, mi querido Edgardo. Pero sin creador no hay creación, mi querido escritor. Tú eres lo más importante, el creador. Es verdad, debo cuidar de mí un poco más. Siempre un poco más. Entre más te cuides a ti, más podrás crear, mi querido escritor. Gracias por tu claridad, Edgardo. Gracias a ti por permitirme crear. Esta fue una producción de Edgardo Montero. Más información en edgardomontero.com.